que dice Éxodo 3:9 en la Nueva Versión Internacional: han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Y bueno, lo he titulado en esta tarde, este mensaje o estudio, Necesitamos el Evangelio. Y creo que algo que nosotros como cristianos hemos podido llegar a escuchar mucho es acerca del reino de Dios. Sabemos que Jesús, a través de los evangelios, podemos aprender que Él enseñó mucho acerca de por medio de parábolas, porque hablar acerca del reino de Dios era algo que resultaba ser complicado de entender. Entonces, Él buscaba nuevas maneras de explicarlo. Nosotros también podemos saber que el reino de Dios va a ser aquel gobierno celestial que va a regir toda la tierra después del Armagedón. Pero también tenemos que entender que aunque el reino de Dios se ve como algo lejano, algo que va a regir a futuro, algo que vamos a disfrutar plenamente cuando ya podamos estar junto con Él, también tenemos que entender que el reino de Dios es algo que se manifiesta a diario en la vida de los creyentes. Y viendo estos conceptos, fue entonces que quería poder compartir con ustedes acerca de pero no solamente como una enseñanza, porque el vivir el reino de Dios debería de ser algo que nosotros tendríamos que vivir como algo con un estilo de vida. Entonces, estuve escuchando acerca de un material que hablaba sobre lo que no es el reino de Dios primero, sino que es el antirreino, y de ahí fue entonces que saqué la mayoría del material que vamos a estar compartiendo ahora. Pero quiero que vayamos nuevamente a la lectura. Vamos a leer unos versículos anteriores al que leímos. Vamos a ver el versículo 7 de Éxodo 3. Y dice lo siguiente: dijo luego Jehová, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, que este es el momento en el que Dios está llamando a Moisés para que fuera a rescatar al pueblo de Israel de la garra de Egipto. Entonces es en este momento que Dios le está diciendo lo siguiente a Moisés. Y vamos nuevamente. Dice luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Versículo 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y este va a ser como el versículo clave que nosotros vamos a estar estudiando en esta tarde para aprender acerca de lo que es el reino de Dios. Pero antes de aprender acerca de lo que es el reino de Dios, creo que es importante que nosotros conozcamos qué es el antirreino. Y para poder aprender acerca de esto, tenemos que irnos mucho más atrás de Éxodo. Porque si bien es cierto, algunas personas llegan a decir que el primer libro que se escribió tal vez fue Job. Pero otras personas llegan a decir de que Job más bien fue un libro, era una historia que se iba contando, y que este libro como tal se llegó a escribir en el exilio de Babilonia. Pero hay otras personas que dicen que el primer libro que se escribió fue Éxodo, porque fue la historia del Éxodo en el cual los israelitas se aferraban mucho. Y la historia de Éxodo los tocó tanto porque es el comienzo en el cual Dios interviene y para la vida de alguien para que éste pueda ser un medio por el cual pueda traer salvación a su pueblo, que fue Moisés, ya que el pueblo se encontraba en esclavitud.
quiero que podamos entender un poco eso. Pero no solamente tenemos que quedarnos con Éxodo, sino que para poder entender lo que no es el reino de Dios, quiero que nos vayamos antes. Y es sobre el primer libro que nosotros tenemos en la Biblia, que es Génesis. Porque Génesis nos relata básicamente la historia de la humanidad y nos dice cómo la creación de Dios y cómo por medio de Abraham viene una nación grande. Pero antes de enseñarnos acerca de Abraham, que es el padre de la fe, vemos que está la historia de Adán y Eva. Y yo creo que la historia de Adán y Eva todos la conocemos. Es la primera pareja que nos narra la Biblia. Nos cuenta cómo fueron estas dos personas las primeras que existieron y que se les da la tarea de cuidar un jardín. También se les da la tarea de poder sojuzgar la tierra y de multiplicarse. Pero vemos de que esta historia tal vez empezaba bien, tenían la dirección del Señor, tenían el apoyo de Dios, pero les había dado una indicación. ¿Y cuál era esa indicación? Que de todo el jardín que existía no podían tocar un árbol. Pero lamentablemente vemos que fueron engañados por la serpiente y al final comen de ese árbol. Y por haber desobedecido, entonces entra el primer pecado al mundo. Y antes de que este pecado hubiera ocurrido, existía de cierta manera un shalom. Y shalom significa básicamente la paz que existía entre el ser humano y lo divino, o entre el ser humano y Dios. Entonces, quiero que nos podamos visualizar cómo era esta paz. Era una mesa que se servía para 4, y ahí estaba el asiento para la humanidad, para el Hijo, para el Padre y para el Espíritu Santo. Entonces, había algo muy lindo. Pero lamentablemente ellos decidieron desobedecer. Y quiero que leamos qué pasó al haber desobedecido. Quiero que vayamos a Génesis 3:8, el cual nos narra lo que sucedió justo después de que ellos habían pecado. Génesis 3:8 nos dice, vamos a leer hasta el 11. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y nos vamos a detener ahí. Y aquí, como el Señor hizo una pregunta, se las quiero hacer a ustedes también, ya que no se responde tan literalmente. El Señor les pregunta, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Quiero que piensen un momento, si me pudieran responder, lo van a hacer en su mente, pero si alguien les preguntara, ¿qué contestarían ustedes? ¿Quién creen que les enseñó a ellos que estaban desnudos? ¿Habrá sido la serpiente? ¿O pasó un pajarito y los vio desnudos? ¿O se habrán acercado a un árbol y el árbol les dio las hojas para que se taparan? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Bueno, la Biblia no lo dice en específico. Pero yo puedo llegar a asumir que quien le dijo a Adán que estaba desnudo fue el mismo Adán. Porque no vemos que nadie más se lo haya dicho. ¿Y por qué llego a decir esto? Porque cuando nosotros pecamos, pecamos contra nosotros mismos y pecamos contra Dios. Pero al nosotros pecar, nos damos cuenta de nuestra desnudez. ¿Y por qué digo que cuando nosotros pecamos nos damos cuenta de nuestra desnudez? Porque cuando hacemos algo que no está bien ante los ojos de Dios, cuando el Espíritu nos enseña que hemos pecado, nuestra primera impresión al hacerlo es tratar de escondernos. Entonces, eso fue lo que le pasó a Adán y Eva.
y nos decimos a nosotros mismos, entonces estoy desnudo, necesito aislarme, porque para aprender lo que no es el reino de Dios tenemos que aprender acerca de lo que es el pecado, porque esto es lo que a nosotros no nos permite tener una relación directa con el Señor. Y quiero que reflexionemos acerca del pecado, no imaginándonos un escenario fatalista, sino aquello con lo cual nosotros diariamente, cuando tratamos de vivir el reino de Dios, es algo que nos cuesta. Yo creo que aquí cada uno tiene un área en su vida en la cual lucha. Entonces, quiero que podamos pensar en ese pecado, no en algo realmente fatalista. Y quiero que podamos entender que el pecado no está aislado en el acto, porque el pecado siempre va creciendo. Y la siguiente etapa del pecado que nosotros podemos experimentar y que experimentó Adán y Eva también fue la vergüenza. Ellos dijeron, ok, pequé, me di cuenta que estoy desnudo, me siento vulnerable y también tengo vergüenza. Y la siguiente etapa que podemos ver en esta historia del pecado es que es necesario echar la culpa. Porque Dios les pregunta cómo pecaron, comieron del árbol que les dije que no comieran, y vemos que Adán responde lo siguiente. Quiero que vayamos al versículo 12 de Génesis 3. Y dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y a veces para nosotros esta acusación llega a ser como un poco risible, porque decimos que quien cometió el pecado fue Eva y que por culpa de ella todos, entonces estamos en castigo. Pero algo lindo de la Biblia que podemos entender cuando nosotros la queremos leer con una mayor paciencia es que el Señor nos puede revelar algo diferente. Y si le prestamos atención a este versículo, cuando le dice la mujer que me diste, indirectamente Adán no solamente está culpando a Eva, sino que también está culpando a Dios. Porque le dice, fue la mujer que tú me diste. Antes tal vez de que ella estuviera, esto lo estoy leyendo entre líneas, antes de que ella viniera, yo hacía mi trabajo bien, yo estaba tranquilo, pero la mujer que tú me elegiste, por ella entonces yo fui engañado. Y eso es lo que tenemos que aprender acerca también del pecado, que el pecado no solamente avergüenza, no solamente muestra desnudez, sino que también nos provoca echarle la culpa a alguien. Y hay personas que al enfrentarse al pecado se quedan en esta escena, en el, ok, estoy mal, tal vez estoy herido, siento vergüenza, pero fue por culpa de fulano. Y por eso hay muchas personas en las iglesias que se encuentran resentidas, porque si bien es cierto, es inevitable experimentar el pecado, nosotros tenemos la fortaleza que Dios nos entrega por medio de su reino el salir de ahí. Pero a veces las personas se quedan con echar la culpa. Y quiero que nos quedemos reflexionando en eso, pero vamos a seguir con la historia. Quiero que veamos el versículo 13 para ver qué responde también la mujer. Y le dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Así que ahí viene también otra acusación, porque el pecado nunca nos va a hacer a primera instancia que nosotros podamos asumir la culpa. Y como les digo, estamos hablando acerca del pecado porque si queremos experimentar el reino de Dios en nuestra vida, tenemos que identificar lo que no compete a esto. Y podemos entender entonces que el pecado primero nos separa de Dios, pero también tenemos que entender que el pecado nos separa del prójimo. Y ahí van las etapas entonces del pecado. Primero está el pecado, después pasamos a la vergüenza y tercero pasamos a la culpa. Pero ahí no se acaba la cosa, sino que vamos a seguir viendo en Génesis 4 que Adán y Eva deciden tener a dos hijos muy diferentes. Y sabemos que ¿cuáles son los nombres de esos hijos? Caín y Abel. Y vemos que Abel deseaba poder experimentar el shalom que les expliqué,
que tenían los padres, porque ahora ellos estaban viviendo fuera del jardín. Pero vemos de que en el corazón de Abel existía esa necesidad de poder acercarse al Señor. Y vemos de que Abel entonces decide darle de lo que tiene al Señor, parte de sus propiedades. Y sabemos de que las propiedades de Abel eran sus animalitos, eran los rebaños que él tenía. Y es entonces en donde él viene, toma de lo mejor y de lo primero y se lo entrega al Señor. Y esta ofrenda es de agrado para Dios. Pero, ¿qué pasa con Caín? Él de cierta manera también intenta hacer lo mismo, pero la Biblia en específico no dice qué fue lo que Caín le entregó. Pero podemos llegar a asumir que tal vez era algo de menor calidad, o tal vez eran las obras. Y llega entonces Caín a desanimarse porque el Señor no ve su ofrenda con agrado. Y quiero que veamos Génesis 4:6 para ver qué es lo que pasa. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice Génesis 4:6. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Y luego vemos en el versículo 8 que Caín habló con su hermano Abel. Realmente no sabemos qué fue lo que le dijo, pero mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Y siguiendo con la relación acerca del pecado, remontándonos a las primeras personas de la historia, podemos ver que el pecado no es un acto que se queda en sí mismo en la vergüenza o en la culpa, sino que este puede ir escalando. Y como les digo, no solamente viene la culpa hacia nosotros, sino que se la llevamos a alguien más también. Y aparte de la culpa, también podemos entender que el pecado puede llegar a traer enojo y el enojo puede llegar a traer violencia. Y realmente es algo que siempre va en constante crecimiento. Por eso a veces las personas cuando les enfatizan en el hecho de tener cuidado con el pecado, a veces se llegan a molestar porque dicen de que hacen la vida más restrictiva o la hacen más aburrida. Pero el pecado no es algo que se mantiene en un lugar, sino que vemos que incluso el mismo Señor Jesús lo llama como la levadura del pecado, porque es algo que va creciendo. Y así como vimos tal vez en Adán y Eva solamente se quedó en echarse la culpa, vemos en el ejemplo de Caín y Abel que esto llevó a un asesinato. Y quiero que sigamos leyendo más adelante porque la historia no termina ahí, sino que quiero que nos vayamos a Génesis 11 para que veamos que realmente el pecado sí puede llegar a tener gran progresión en nuestras vidas. Génesis 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Con este versículo podemos llegar a analizar que el pecado tiene la capacidad de filtrarse también en un sistema. Y lo que provoca es que las personas tuvieran una visión en común. Pero ¿cuál era la visión que tenían las personas que querían construir la Torre de Babel? Que querían estar a la misma altura de Dios. Y retomando lo que hemos aprendido acerca del pecado, vemos que va el pecado a la vergüenza, a la culpa, al enojo, a la violencia, y hasta ahí nos habíamos quedado con Caín y Abel.
pero luego va de lo personal a lo público, y el pecado se filtra de tal manera en el sistema que puede llegar a romperlo. ¿Y qué tanta relevancia tiene la historia de la Torre de Babel para nosotros, que lo estamos aprendiendo en este momento? Es que a partir de esa historia que nosotros vemos en la Biblia, podemos llegar a entender de que en el sistema ya existe una separación global. Nosotros no podemos tener una sociedad sin que no exista conflicto social, y también que puede llegar a impactar tanto que se mezcla en nuestra cultura. Y les voy a dar un pequeño ejemplo sobre la actualidad. No sé si ustedes en algún momento han visto fotografías acerca de la guerra interminable que existe entre Siria y Estados Unidos. No sé si alguna vez hemos visto fotos. Y a veces llegan a doler tanto estas imágenes porque a los que más exponen en estas fotografías son a niños. No sé si ustedes por casualidad llegaron a ver una fotografía allá en 2015 de una familia siria que en donde ellos vivían, en la parte donde ellos vivían, había tanta, pero tanta violencia, habían bombas, habían amenazas, habían grupos terroristas, que la familia se vio en la necesidad de huir de ahí. De igual manera, si no saben acerca del conflicto que hay en Siria, quiero que nos remontemos unos años atrás en la historia de El Salvador. No sé quiénes tuvieron que vivir la guerra en sí mismos, tal vez algunos tuvieron que enfrentarla en su infancia, otros escucharon historias de su familia, pero imaginarnos entonces a esta familia que está tratando de huir de una guerra. Entonces, esta familia de 4 integrantes vinieron y se subieron a un barco, porque ellos deseaban salir de esa problemática. Y lo que pasó con este barco fue que ellos ya cuando iban para su nuevo destino, como el barco iba tan cargado, se dio vuelta. Y las personas, la mayoría de personas que iban en ese barco se ahogaron. Y entre ellos iba un niño de 3 años. Entonces, el niño de 3 años se ahogó y fue a quedar a la orilla de la playa. Y un curioso, una persona que estaba por ahí, vino y tomó foto del niño. Entonces, esta foto se hizo tan viral que estuvo mucho en redes sociales. Porque realmente no sé si ustedes se podrían imaginar de por sí ver a un niño en esa situación es desgarrador. No me imagino el que se pudieran llegar a pensar si fuera un ser querido de ustedes. Y como les digo, fue una foto que dio vuelta, se hizo viral, causó mucho impacto, porque de esa familia de 4 integrantes solo el papá pudo sobrevivir. Y él no pudo salvar a ninguno de sus hijos. Entonces, si vemos solamente esa foto, podemos llegar a decir, la culpa fue porque cargaron mucho el barco. O podemos decir, tal vez la culpa fue porque los papás no estuvieron atentos. O la culpa fue de que tal vez el clima no era el adecuado. Pero si nosotros podemos llegar a ejercer un pensamiento más crítico, podemos llegar a ver un poquito más lejos esa foto y podemos llegar a decir, el problema de la muerte de ese niño que se ahogó tal vez no fue necesariamente el barco, sino que fue el conflicto que existía entre los países. Tal vez si lo vemos un poquito más lejos, podemos llegar a decir la culpa de que ese niño se ahogó es realmente la represión que existe para que estas personas puedan llegar a un acuerdo y las otras personas puedan estar bien. Pero si llegamos a tener incluso un pensamiento más lejos de esa foto, podemos llegar a entender que pasó lo mismo que pasó en la Torre de Babel, lo mismo que pasó con Caín y Abel y lo mismo que pasó con Adán y Eva. Y es que aunque nosotros no queramos, tenemos que aceptar que vivimos en un mundo en donde el pecado se ha filtrado para causar muchos desastres. Y les doy esta escena tan traumática sobre un niño que está enfrentando una guerra que ni siquiera conoce, pero luego les voy a dar un ejemplo más sencillo y van a ver que es más difícil tomarlo en cuenta. Pero sigamos. Vamos ahora sí a Éxodo.
Ya vimos que el pecado tiene la capacidad de infiltrarse en un sistema y que no solamente se queda en el individuo cuando nosotros pecamos. Pero ahora quiero que vayamos a Éxodo capítulo 1. Y para adelantarles vamos a leer el versículo 7. Pero antes de esto, el versículo 6 nos dice de que José y sus hermanos todos habían muerto y había muerto toda aquella generación. Pero vamos a ver qué dice el versículo 7. Vemos que dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Vemos entonces en esta parte de la historia que no solamente ahora era una idea de queremos ser igual que Dios, y que hubo dispersión y entró el conflicto al sistema y que ya no podía haber gobierno sin represión. Ahora vemos de que los israelitas estaban viviendo en un sistema cruel, estaban viviendo en un sistema antihumano, y aunque ellos tal vez tenían la mejor actitud de decir, ok, sabemos de que estamos oprimidos, vamos a dar un mayor trabajo, nos vamos a esforzar, entre más bien hacían las cosas, más represión tenían. Y tenemos que llegar a entender nosotros que aunque seamos cristianos, aunque queramos hacer las cosas bien y queramos tal vez vivir el reino de Dios aquí en la tierra, antes de eso tenemos que llegar a entender de que no solamente existen personas malas, sino que también existe la maldad que se crea en un sistema. Y no solamente son conceptos, sino que también se pueden crear imperios con maldad. Y por eso a veces tal vez nos llegamos a sentir oprimidos como se llegaba a sentir el pueblo de Israel, porque no llegamos a entender cómo algunas personas actúan haciendo daño y no sintiendo ningún remordimiento. Pero como les digo, si vemos más de lejos, podemos llegar a entender de que es el pecado el que hace que las personas actúen así. Y quiero que pensemos entonces en Egipto. Ya no era un grupo de personas que querían edificar algo, sino que era un sistema que estaba imperando y que era opresivo. Y quiero que pensemos, si bien es cierto, Egipto es un lugar geográfico, no quiero que pensemos en el Egipto actual, sino que pensemos en el Egipto de esa época. Porque de cierta manera la forma en la que ejercían a la sociedad en ese momento podría ser una metáfora para nosotros en la actualidad. ¿Y a qué me quiero referir con esto? A que Egipto llega a ser una metáfora perfecta de lo que debería de ser el antirreino, algo que nosotros no deberíamos de estar viviendo. ¿Y a qué me refiero con esto? A que si nosotros queremos vivir de la manera en la que Dios nos ha destinado a vivir, no tendríamos que estar pensando en oprimir a alguien para que nosotros podamos ser felices. No tendríamos que estar ejerciendo violencia para que alguien nos quiera obedecer. No tendríamos que estar orquestando temor en la familia para que entonces tengan que obedecer. Porque si nosotros pensamos en el reino que Dios quería traer a esta tierra, en la forma en la que Jesús enseñaba, no era a través de violencia,
no era a través de represión, no era a través de miedo. Y esto era algo que Egipto hacía y eso es algo que nosotros en nuestro diario vivir también podemos ver. Si vemos a cualquier país del mundo, vemos que hay maldad, hay opresión, hay armas, hay diferencias en estratos sociales, hay diferencias en idiomas y hay muchas cosas que nos pueden impedir el vivir de manera armoniosa. Y quiero que podamos compartir la foto de una reflexión de un pececito. No sé si me lo pueden poner en pantalla, que es una frase. No sé si, ya está ahí. Si se fijan, dice, el pez nunca descubre que vive en el agua. De hecho, como vive inmerso en ella, su vida transcurre sin advertir su existencia. De igual forma, una conducta que se normaliza en un ambiente cultural dominante se vuelve invisible. ¿Y a qué quiero llegar yo con esta frase? Esa la dijo un filósofo francés, que tal vez algunas personas aquí tuvieron la dicha de nacer en un ambiente cristiano. Tal vez algunos de pequeños les formaron en la vida cristiana, pero tal vez hay otras personas aquí que no tuvieron esa dicha, que tal vez tuvieron que enfrentarse a muchas maneras erradas de conducta y ya cuando pasaron a una cierta edad dijeron, no, yo necesito aprender de Jesús o yo necesito ir a una iglesia. Pero como pasamos tanto tiempo aprendiendo patrones de conducta errados, nosotros de cierta manera los reproducimos con nuestros seres queridos. Porque estuvimos tan inmersos, como dicen, al pez al agua, que ni siquiera se da cuenta que vive ahí. Porque ya es algo, una conducta que está normalizada. ¿Y qué quiero yo decirles en esta noche? Que realmente nos pongamos a pensar si todas nuestras maneras de actuar realmente muestran el reino de Dios en nuestra vida. Tal vez la forma en la que educamos a las personas de menor edad que nosotros, ¿será que está mostrando el reino de Dios o está mostrando una conducta antirreino? ¿Qué pasa cuando alguien no hace lo que nosotros queremos? ¿Qué pasa cuando alguien quiere humillarnos? ¿Cómo será que reaccionamos nosotros? ¿Será que podemos reaccionar como el imperio de Egipto a través de opresión, a través del pensamiento de si a esta persona le va bien, entonces yo tengo que estar molesto porque solo a mí me tiene que ir bien? ¿O cómo es la manera que nosotros nos desempeñamos en nuestro trabajo? Tal vez decimos como, esto no me toca a mí, yo veo que está mal, pero como no me toca a mí, no lo voy a arreglar. O somos de los que tal vez en nuestro servicio decimos, voy a servir cuando yo tengo ganas. O voy a tener que dar una mentirita blanca para entonces quedar bien ante los demás. Y quiero que pensemos en eso, en el agua, en el entorno que tenemos para saber si realmente no hemos normalizado conductas que no reflejan el reino de Dios. Y algo que también quiero que reflexionemos es que aunque no lo queramos aceptar, nosotros somos parte de ese sistema que corrompe a las personas a conocer a Cristo, porque indirectamente nosotros podemos decirlo así, sabemos de que todos nacimos con una naturaleza pecaminosa, que si bien es cierto, nosotros somos tendenciosos al mal, aprendemos conductas erradas, pero algo que quiero que podamos reflexionar también es que estamos dentro de un sistema pecaminoso. Y nos puede llegar a influenciar tanto en la cultura que lo vamos a poder llegar a tener normalizado. Entonces, si queremos realmente vivir el reino de Dios aquí, tenemos que llegar a identificar cosas que nos rodean que no están bien, porque inevitablemente van a haber ese tipo de cosas en nuestra vida. Y ahora vamos a pasar a otra parte. Lo importante, como les decía, era no tratar de normalizar. Y ahora entonces ustedes me pueden llegar a preguntar, entonces, ¿cómo se supone que tenemos que vivir? Y aquí es donde hago rema a lo que decía el título del mensaje, y es que todos necesitamos el evangelio. Pero ¿qué tipo de evangelio necesitamos? Y
Para ello quiero hablarles acerca de uno de los mejores evangelistas de los últimos tiempos y quiero que me puedas ayudar a compartir la primera imagen. Y su nombre es Billy Graham, no sé, pero es Billy. Y para quienes no sepan quién es él, les voy a leer un poco acerca de él. Bueno, ahora sí quiero que me pongas la primera imagen, porfa, en la que él salía de espaldas. Realmente él fue uno de los mejores evangelistas de todos los tiempos. Es alguien de Estados Unidos, ya falleció en 2018, pero él fue una persona de gran impacto haciendo campañas evangelísticas, llevando el mensaje de Dios, de tal manera que es una de las 10 personas que a la fecha la siguen catalogando como de las más influyentes y de las más importantes, porque fue una persona que realmente llevó el evangelio a muchas partes del mundo. Y aunque esa imagen se pueda ver que él está ante una multitud, déjenme decirles que eran millones de personas y no estaba en cualquier lugar, sino que él estaba en Corea en ese momento. Y si a la fecha para nosotros Corea sigue siendo un lugar que no realmente cree en el evangelio verdadero, que tiene 1000 corrientes de religiones, en ese momento él estaba impactando a millones. Ahora la otra imagen, creo que sale, bueno, en esa imagen que está en blanco y negro, tal vez podemos llegar a pensar que no es como que una gran imagen, pero les voy a leer el contexto de esa imagen. Y es que fue en Nueva Orleans, Luisiana, en 1954. Y predicó el evangelio a más personas en directo que nadie en la historia. ¿Quieren saber a cuántas personas estaba él predicando? Fueron casi 215 millones de personas en más de 85 países y territorios. Sin embargo, siempre aclaró que el crédito no era suyo, sino de Dios. Y decía, si algo se ha logrado a través de mi vida, ha sido únicamente obra de Dios, no mía, y solo Él debe recibir el crédito. Entonces podemos llegar a entender cuál era el impacto que este evangelista tenía. Fue un hombre que predicó por más de 60 años el evangelio y fue caracterizado en toda su vida por tener una vida íntegra. Porque a pesar de que a él lo llevaban a conocer presidentes, lo llevaban a aperturar movimientos, lo llevaban a enseñar a las personas, él realmente nunca tuvo una polémica que pudieran decir que era verdadera, sino que tuvo una vida de integridad. Y solo quiero que lleguemos a pensar que era una persona con tanto poder, pero realmente su propósito siempre fue acercarse a las personas. Algunas de sus frases célebres podían ser que decía, es trabajo del Espíritu Santo convencer, el trabajo de Dios es juzgar y mi trabajo es amar. Las lágrimas que se derraman por uno mismo son lágrimas de debilidad, pero las lágrimas derramadas por otros son un signo de fortaleza. Y básicamente este hombre en sus predicaciones, en sus cruzadas evangelísticas, hacía entender a la gente de que si bien es cierto todos nacían con una naturaleza pecaminosa, había un Salvador que se había entregado por ellos y que necesitaban reconectarse y restaurar su relación con Él para que pudieran tener una vida diferente. De hecho, no puse otra imagen ahí, pero había una en la que estaba en Sudáfrica. Y como les digo, era en los 50, en los 60, el racismo era muy notorio. Y aunque él iba a una campaña evangelística, ponían como una cuerda para que los negros estuvieran a un lado y los blancos estuvieran a otro lado. Entonces, a él le molestó tanto eso que dijo, la próxima vez que me lleguen a invitar, no quiero que haya distinción racial. Y él fue uno de los que quitó esa división para que las personas, no importando su raza, recibieran acerca del evangelio. Y lo que podemos llegar a entender de este hombre también, de Billy, es que básicamente él mostraba el evangelio de una manera en la que nos enseñaba que el Señor necesitaba restaurarnos a nosotros. Y el fin absoluto de su tipo de evangelio era que las personas se reconciliaran con Dios. Vamos otra vez a recapitular lo que les estaba diciendo.
Ya sabemos identificar que el pecado es algo que domina esta tierra, que penetra en el sistema, que el pecado no está solo, sino que trae muchas vertientes. Y eso es algo que nos dificulta a nosotros vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces llegamos a decir que necesitamos el evangelio. Y con este hombre les enseñé el tipo de evangelio que demuestra la importancia de reconciliarnos con Dios. Pero ahora quiero que veamos la otra imagen. Vaya, él en español se llama Martín Lutero King. Y este hombre fue conocido porque, como ven, a simple vista era de raza negra. Y en la década de los 50, como les comenté, el racismo en Estados Unidos era muy fuerte, de tal manera que él se dio cuenta que las personas de raza negra tenían que usar otro autobús, que las personas de raza negra no podían usar el mismo baño que los blancos, que estaban destinados a una educación mediocre y eran tratados como esclavos aún en esa época. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este hombre? A través de su fe en el Señor, logró estudiar bastante sobre cómo podía ayudar a estas personas y aprendió acerca de las marchas sin violencia. Entonces, por medio de estas marchas, por medio de la lucha, vimos que también se unió con Billy para poder erradicar esto. Y de cierta manera, entonces, el evangelio que Martin Luther King nos enseñaba era el evangelio de nosotros. Era una persona que se identificaba con la necesidad de los demás y ponía un plan a cabo para poder ayudarlos. Así que podemos ver que estos dos hombres de gran renombre practicaban dos tipos de evangelios muy diferentes. Como les digo, Billy, su enfoque era que la persona se restaurara con el Señor, y el de Martin Luther King era acercar a las personas a nosotros para llegar a alcanzar un fin. Y ¿qué les quiero enseñar acerca de esto? Que definitivamente nosotros, para vivir el reino de Dios aquí en la tierra, necesitamos el evangelio. Y necesitamos el evangelio porque el pecado siempre va a existir. Siempre vamos a estar tentados al mal y siempre va a haber tal vez un tipo de enseñanza que a nosotros nos enseñaron que pueda afectarnos a relacionarnos con los demás. Y hay personas que tal vez tienen conflicto con estos dos tipos de evangelio, porque llegan a decir, no, necesitamos cambiar al individuo para cambiar el sistema. Pero otras personas dicen, no, necesitamos cambiar el sistema para cambiar al individuo. Pero algo hermoso que aprendemos de Jesús es que Él predicó estos dos evangelios. Porque Él no solamente buscaba la restauración de la persona frente al Creador, sino que Él también ayudaba a los que tenían necesidad. Él iba a los lugares en los cuales nadie más quería ir, se relacionaba con personas que nadie más se quería relacionar. No podemos ver que Jesús tildaba a las personas de malas o de pecadoras para humillarlos, sino que era el primero en acercarse a ellas para poder restaurarlas. Y a lo que yo quiero llegar realmente es que no sé cómo es el tipo de evangelio que tú has estado viviendo en tu vida. Porque nosotros, al conocer al Señor, al acercarnos a Él indirectamente, empezamos a practicar un tipo de evangelio. Ya sea que nos guste aprender mucho acerca de la Biblia, que nos guste venir a la iglesia a escuchar sermones, que nos guste venir tal vez en un día en específico, o somos de las otras personas que nos gusta relacionarnos con los demás, que tratamos de ser parte de un ministerio y tratamos de estar cerca de las personas. Pero quiero que volvamos a la ilustración del niño que se encontraba en la playa ahogado. Como les dije, de ese niño solamente sobrevivió, de esa familia solamente sobrevivió el papá. Y tal vez alguno podría venir a acercarse a ese papá y decirle, es que tú necesitas reconciliarte con Jesús. Necesitas acercarte a Él porque Él te puede sanar. Pero yo les pregunto, ¿realmente creen que ese padre eso es lo que necesitaría en ese momento? En definitiva, nuestra relación con Dios sí es importante.
Y este padre sí necesitaría reconciliarse con Jesús para poder llenar ese luto que tiene en su corazón. Pero tal vez el evangelio que ese padre realmente necesitaría es alguien que se identifique con él y le diga, vamos a salir adelante de esto, ¿con qué te ayudo? O cuáles son los gastos que tenés que cubrir. Y yo les mostré 2 tipos de evangelios que realmente transformaron mucho el mundo. Pero a lo que nosotros estamos llamados primero, antes de querer impactar multitudes, es poder impactar a las personas que están en nuestro círculo pequeño. Y como les digo, tal vez este ejemplo del niño que se ahogó, es fácil decir, no, necesita este tipo de evangelio. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos que una persona que amamos o una persona que respetamos está en medio de un escándalo por pecado? Tal vez nosotros pensamos, no, eso le pasa por desobedecer, o no, se supone que es cristiano, o no, eso no tendría que haberlo hecho. Y nosotros vemos los pecados de las personas como jueces para decir, este no debería de servir, o este no debería de estar en tal lugar. Pero si nosotros vemos a esa persona, como les dije, que viéramos al niño no solamente culpando el barco porque iban muchas personas, se ahogó, ¿qué tal si nosotros viéramos a las personas que nos rodean un poco más de lejos? Y pensar que realmente tal vez esta persona cayó porque estamos infiltrados en una sociedad que nos incita a hacer el mal. Tal vez esa persona no necesita entonces que nosotros les leamos 1000 versículos sobre cuáles son las consecuencias del pecado. Tal vez esa persona necesita que nosotros la apoyemos. Tal vez aquí muchos se pueden saber muchas historias de la Biblia y quisiéramos aplicarlas cuando nuestros amigos nos cuentan por qué les ha ido mal. Y podemos decir, es que si esta persona supiera, le quiero leer este versículo para enseñarle, pero tal vez ese no es el tipo de evangelio que necesita. Y quiero que realmente reflexionemos cuál es el tipo de evangelio que más predomina en nuestra vida a la hora de ayudar a los demás. No les estoy diciendo que tampoco no tenemos que estudiar acerca de la Biblia, porque eso realmente es importante para no tener vacíos en nuestra fe, porque las corrientes y las ideologías que se crean en el mundo tratan de confundirnos y hacernos autosuficientes. Entonces sí necesitamos aprender acerca de la Biblia. Pero al final quiero que volvamos a ver Éxodo 3:9. En la Nueva Versión Internacional. Si ustedes se fijan, el versículo dice, han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Y básicamente entonces el evangelio se resume en Dios escuchando los gritos de los demás. A veces tal vez nos gusta ver el evangelio como que me escuche a mí, que escuche mis gritos. Y te digo de que el Señor sí va a escuchar tus gritos y sí va a escuchar cuando tú desees auxiliarte con Él. Pero en el momento en el que nosotros escuchamos los gritos de los demás, sabemos de que el Señor también está escuchando esos gritos. Y cuando nosotros escuchamos juntos esos gritos de los demás, indirectamente nosotros estamos al lado de Dios. Y podemos experimentar ese shalom que tal vez Adán y Eva pudieron perder. Porque al igual que Dios escucha nuestra necesidad, Él también quiere que seamos sensibles para que escuchemos la necesidad de los demás. Y quiero que pensemos entonces, ¿qué necesidad tienen las personas que nos rodean y será que las hemos estado ayudando para que ellos puedan acercarse al propósito de Dios? Como les digo, tal vez alguna vez va a ser importante que nosotros demos un consejo en base a la sabiduría que el Señor nos ha dado. Pero otras veces tal vez solamente es necesario que nosotros escuchemos con el Señor qué es realmente lo que ellos tienen. Si vemos que una persona está inmersa en un escándalo, no poder escandalizarnos acerca de ellos, sino poder ver la foto de lejos para llegar a entender que vivimos en un mundo que solamente busca corrupción. Y si queremos evidenciar el reino de Dios aquí en la tierra, tenemos que entender que el reino de Dios se fundamenta en el amor. No se fundamenta en la crítica,
no se fundamenta en la superioridad de que yo siento ante el prójimo, no se fundamenta en cómo me siento de bien al criticar algo errado que una persona ha hecho, sino que se fundamenta en el que el Señor escucha los gritos de su pueblo y Él está dispuesto a restaurarlos. Y nosotros podemos ser herramientas para que esas personas entonces puedan ser restauradas. Le voy a pedir que nos podamos poner en pie. El mensaje ha llegado a su final. Si Dios ha hablado a tu corazón y deseas aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, o si te has alejado de los caminos de Dios, pero sientes que el llamado de parte de Dios para tu vida, este es el momento de hacerlo a través de una breve oración. Te invito a que repitas conmigo de la manera siguiente: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, perdóname Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias Señor Jesús por salvarme hoy. En el nombre de Jesús, he orado al Padre. Amén. Si has repetido esta oración y deseas crecer en los caminos de Dios, tener conocimiento de Él, te invito a que hagas tres cosas. Una, que hables con Dios todos los días. Hablar con Dios es orar. Segundo, que puedas leer la palabra de Dios, que es la Biblia. Y tercero, que te congregues en una iglesia. Te invitamos, si no tienes un lugar donde congregarte, a nuestra iglesia, Tabernáculo de Restauración, con nuestros servicios de día domingo a las 8 y a las 10 de la mañana. Día martes tenemos oración de 7 a 8 de la noche. Miércoles estamos con nuestro servicio de media semana a las 6 de la tarde. Y día viernes a las 6 con servicio de fe y milagros. Te esperamos y deseamos que Dios siga bendiciendo tu vida.